A continuación presentaremos la primera parte del teórico de bases físicas de la electrocardiografía correspondiente al curso de cardiovascular y respiratoria. En el curso de biofísica correspondiente al módulo 2 del ciclo CBC, iniciamos el estudio de la actividad eléctrica de las células cardíacas, pero desde un punto de vista intracelular. Ya repasaron en la primera clase con el Dr. Ferreira las principales diferencias que presentan en sus potenciales de acción los distintos tipos celulares que componen el tejido cardíaco. Todos estos fenómenos eléctricos que presentan las células, como podemos ver, tienen una sucesión temporal, la cual también va a tener un correlato extracelular. Este correlato extracelular, es decir, este registro de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, efectuado desde la superficie corporal, es lo que denominamos electrocardiograma. El mismo está compuesto por un conjunto de ondas, segmentos e intervalos que representan distintos eventos de la actividad cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a nombrar es la nomenclatura de las ondas. Tenemos una onda P, que representa la despolarización auricular. Tenemos un conjunto de ondas denominado complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. Y tenemos una onda T, que representa la repolarización ventricular. Aquí podemos ver la secuencia de eventos que determinan el orden del trazado. En un corazón normal, la secuencia se inicia con la despolarización de las aurículas, y ahí obtenemos la onda P. Después tenemos la despolarización de los ventrículos, que coincide con el QRS, y por último tenemos la repolarización de los ventrículos, representado por la onda T. Ahora, las aurículas también se repolarizan. ¿Y por qué no lo vemos en un trazado electrocardiográfico convencional? Y es porque coincide temporalmente con la despolarización de los ventrículos. Por lo tanto, queda tapado por el complejo QRS. ¿Y qué utilidad tiene el electrocardiograma? Bueno, esta técnica nos brinda información acerca de trastornos de ritmo y la conducción, trastornos de la irrigación sanguínea como son la isquemia y el infarto. Nos brinda información sobre la orientación anatómica y el tamaño que puedan tener las aurículas y los ventrículos. Y nos permite, por ejemplo, también ver el efecto que tienen las drogas y los cambios en los electrolitos en el ritmo y en la conducción cardíaca. Además de las ondas ya nombradas, es de importancia conocer los segmentos e intervalos. Los segmentos constituyen sectores, como podemos ver acá o acá, sectores isoeléctricos del trazado, mientras que los intervalos están compuestos por ondas y segmentos, como podemos ver acá. Algunos de estos son el intervalo PR, que va desde el comienzo de la onda P al comienzo de la onda del complejo QRS, el intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y también tenemos el segmento ST, que va desde el final del complejo QRS al inicio de la onda T. Como podemos ver, el papel se encuentra milimetrado, el papel donde se realiza el trazado electrocardiográfico. Y al tener los electrocardiógrafos una velocidad de registro estándar de 25 milímetros por segundo, sabemos que 1 milímetro va a corresponder a 0.04 segundos y 5 milímetros a 0.20 segundos. Entonces, esto nos permite, por un lado, calcular la frecuencia cardíaca y por otro lado, ver la duración que presentan las ondas, segmentos y los intervalos. Cambios en la duración de estos nos puede estar indicando la aparición de alguna alteración, como por ejemplo cuando tenemos una prolongación del intervalo QTE
la aparición de un síndrome de QT largo. A su vez, también existe una calibración, como podemos ver acá, en sentido vertical, donde nos dice que 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Al igual que lo que ocurre con la duración, cambios en la altura normal que van a presentar las ondas, también nos puede estar indicando la existencia de alguna patología, como ocurre por ejemplo, con las hipertrofias auriculares o ventriculares, que las podemos ver como aumentos en la altura de cada una de estas ondas. Y bueno, simplemente para comentarles abajo, tenemos representado otro registro de la actividad eléctrica cardíaca realizada desde el lado extracelular. Este registro se denomina electrograma, pero a diferencia del electrocardiograma, que lo realizamos desde la superficie corporal, esta es una técnica más compleja que implica, ¿sí?, porque se realiza el registro a través de un catéter que llega al corazón. Y con el mismo registramos la actividad directa sobre la superficie. Y en este caso, los registros que podemos ver, ¿sí?, corresponden a un electrodo que se colocó en la aurícula derecha, otro en la posición superior del haz de His y otro en el ventrículo derecho. Bien, simplemente para comentarles que existe otro registro, además del electrocardiograma, pero que se realiza en determinadas circunstancias y, como pueden ver, es bastante invasivo. En la clase de hoy vamos a estudiar cómo se origina el trazado electrocardiográfico a través del modelo del dipolo. La distancia de los electrodos al corazón permite utilizar esta aproximación física para, de esta forma, interpretar el mecanismo de generación del electrocardiograma. Como vamos a ver, el dipolo equivalente de la actividad cardíaca rota y cambia su magnitud durante el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a fijarnos lo que tenemos acá. Vemos los registros intracelulares, tanto de células del miocardio específico como del miocardio inespecífico. Y como podemos ver, los dos, durante el potencial de acción, invierten su polaridad. Esto es lo que pasa cuando lo vemos desde el lado como registro intracelular. Pero ¿qué pasa cuando vemos este fenómeno desde el exterior? Esta es nuestra fibra, nuestra célula cardíaca, que se va a despolarizar de izquierda a derecha. Entonces, por supuesto, esta fibra va a estar emplazada en un medio conductor y nosotros nos vamos a ubicar en algún punto de ese medio conductor. Cuando la célula se despolariza, lo que vemos en el frente de onda, ¿sí?, va a ser un sector que está todavía en reposo, es decir, el interior va a ser negativo con respecto al exterior, y un sector que se está despolarizando, o sea que su interior va a ser positivo y su exterior negativo. Podemos entonces representar este frente de onda visto desde el exterior celular como un dipolo que avanza con su carga positiva en el sentido así de la despolarización. Y bueno, vamos a definir dipolo. Un dipolo está constituido por un par de cargas eléctricas de igual valor absoluto, pero como podemos ver, de distinto signo. Estas cargas se encuentran separadas por una distancia finita. Esa distancia la denominamos brazo del dipolo y lo representamos con la letra D. La línea punteada que pasa por ambas cargas se denomina eje del dipolo. El punto medio entre las dos cargas se denomina centro del dipolo. Y este me determina la existencia de un semieje positivo que va desde el centro del dipolo hacia la carga positiva y un semieje negativo que va desde el centro del dipolo hacia la carga negativa.
Como dijimos, recordar que el valor absoluto de las cargas es el mismo. El dipolo está caracterizado por una magnitud vectorial que se denomina momento dipolar eléctrico. Como es una magnitud vectorial, tenemos que darle módulo, dirección y sentido. La dirección coincide con el eje del dipolo, ¿sí? Y el sentido es hacia la carga positiva, como lo tenemos representado ahí. Y esto que tenemos acá va a ser el módulo del vector, que va a ser igual al valor absoluto de una de las cargas multiplicado por el brazo del dipolo. Es una magnitud vectorial y si medimos la carga en coulombios y la distancia en metros, sus unidades serán coulombio por metro. Entonces, ¿qué ocurre cuando colocamos el dipolo en un medio conductor? El potencial en un determinado punto de ese medio conductor va a ser igual al cociente entre la energía potencial eléctrica y la carga que esté generando contribuyendo a generar el potencial en ese punto. Van a haber sectores en el campo generado por el dipolo donde ese potencial se va a hacer cero, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer a continuación es ver cómo se podría obtener experimentalmente una expresión matemática que agrupe las distintas variables que determinan el potencial generado por un dipolo. Y este potencial va a depender de tres variables, que son el momento dipolar, el ángulo phi, que después vamos a ver por qué está definido, y la distancia r. Como ven ahí, la función del potencial en función de cada una de estas variables va a definir la dependencia del potencial eléctrico en el punto con estas tres variables. Entonces, para estudiarlo de esta forma, lo que tenemos que hacer es modificar una de las variables y mantener constantes las otras dos. Entonces, vamos a obtener una expresión matemática para cada una de la dependencia del potencial para cada una de estas variables y después vamos a agruparlas en una sola. Entonces, vamos a estudiar primero cómo depende el potencial con la distancia. Entonces, tenemos nuestro dipolo, ¿sí? Y nuestra distancia, que la vamos a llamar R, es la distancia que existe entre el centro del dipolo y el punto de registro donde mido el potencial. Entonces, manteniendo constante el momento dipolar, es decir, manteniendo constante la distancia que separa ambas cargas, y obviamente las cargas van a mantenerse, el valor de las cargas va a ser siempre el mismo, no modificamos el momento dipolar. Y moviéndonos siempre sobre la misma recta, sin girar alrededor del dipolo, ¿sí? Siempre moviéndonos sobre la misma recta, lo que vamos a hacer es medir el potencial a medida que nos alejamos del centro del dipolo. A una distancia R1 nos movemos, medimos el potencial, después vamos a una distancia R2, a una distancia R3 y así sucesivamente. Si graficamos los valores de potencial en función de la distancia R, podemos obtener lo que tenemos acá, que es una función decreciente no uniforme con la distancia del potencial. Y lo que nos dice esto
es que el potencial será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, como podemos ver en la ecuación, siendo A una constante. Ahora, estudiemos la dependencia del potencial con el momento dipolar. Representamos dos dipolos cuyo tamaño está en relación con el momento dipolar. Y entonces, como dice ahí, podemos asumir que si mantenemos constante el ángulo phi y la distancia r al centro del dipolo, el potencial medido va a ser mayor cuanto mayor sea el momento dipolar. Entonces, de acá sale la relación que nos dice que el potencial medido en el punto P va a ser directamente proporcional al momento dipolar, donde C es una constante. Por supuesto que mantuvimos ahora phi y r constantes. Y por último, vamos a ver cómo, cómo se modifica el potencial con respecto a la orientación, a donde se encuentre nuestro punto de registro. Entonces, vamos a fijarnos acá. Tenemos nuestro dipolo. Vamos a fijar una distancia r que no la vamos a cambiar. Por supuesto, el valor de las cargas va a ser el mismo y la distancia, el brazo del dipolo también. Por lo tanto, el momento dipolar se va a mantener constante. Y lo que vamos a hacer es girar alrededor del centro del dipolo a la misma distancia r y medir el potencial para cada uno de los ángulos. Vamos a establecer nuestro 0 grado en el eje del dipolo enfrentando la carga positiva. Y a medida que nos movemos para acá, llegamos a 90, a 180 y a 270 y bueno, y a 360. Si graficamos los valores de potencial en función de cada uno de los ángulos, obtenemos la gráfica que tenemos acá abajo. Esta expresión es la que surge de acá y me dice que el potencial en el punto P va a ser directamente proporcional al coseno del ángulo. ¿Por qué? Fíjense en acá. Cuando nos encontramos a 0 grado, coincidiendo con el eje del dipolo, como dijimos hoy, acá está, y mirando la carga positiva, obtenemos el máximo valor positivo, porque coseno de 0, ¿cuánto nos da? 1. Cuando nos encontramos a 180 grados, es decir, de vuelta coincidiendo con el eje del dipolo, como vemos acá, pero mirando la carga negativa, vamos a obtener el valor máximo negativo, porque coseno de 180 nos da menos 1. Y entre estos dos valores tendremos lugares donde el potencial va a ser 0. Estos van a ser a 90 grados y a 270. A 90 y a 270 el potencial medido va a ser 0 porque el coseno de esos dos valores nos da 0. Y de ahí es donde sacamos que el potencial es proporcional, directamente proporcional al coseno del ángulo phi. Que, como dijimos, lo repetimos ahora, es el ángulo que forma la recta que une, por atrás, el centro del dipolo con el punto, con el, en este caso, el semieje positivo, pero que va a estar a 0 grados acá, a 90 grados acá, a 180 y a 270, ¿sí? Entonces, si medimos el potencial entre
270 y 0, es decir, si el ángulo φ es mayor a 270, pero menor a 90, el potencial que vamos a medir va a ser mayor a 0. En cambio, cuando el ángulo φ es mayor a 90, pero menor a 270, vamos a estar en este sector, el potencial que vamos a medir va a ser menor a 0. Y cuando este ángulo sea igual a 90 o a 270, el potencial medido va a ser igual a 0. Obtuvimos tres expresiones para cada una de las variables de la dependencia del potencial, ¿sí? Y podemos reunir esas tres expresiones en una única fórmula que nos va a dar el valor del potencial de acuerdo al ángulo φ, a la distancia r y al momento dipolar. Este sería igual, entonces el potencial sería igual a una constante k que involucra la naturaleza del medio en la que se encuentra el dipolo y el sistema de unidades, por el momento dipolar, por coseno del ángulo φ, sobre la distancia r al cuadrado.